Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Caer la Noche. Soy Erdal Tiriarte Arévalo. Gracias por acompañarnos. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través de la frecuencia de Radio Luis de Fuentes 93.1 FM y también la señal por internet www.radioluisdefuentes.com. En esta primera parte del programa quiero presentarles de manera inmediata y a través de un contacto telefónico a Andrés Ortega. Él es jefe nacional de Alianza, político de derecha, por un gobierno limitado, propiedad privada, libre mercado, y ha sido diputado nacional en 2009 al 2014, como dice la biografía de Andrés Ortega en Twitter. A propósito es @pensardiferente. Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acceder a la entrevista. Lo estamos escuchando en la ciudad de Tarija a través de la frecuencia de Radio Luis de Fuentes. Muchísimas gracias, un honor realmente estar en esa emisora y gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes para poder hablar sobre los temas que nos interesan ahora. Claro que sí. Bueno, Andrés, estamos viviendo una etapa de cambios básicamente en toda la región. Durante muchos años, poco más de una década, el continente estaba pintado del color socialista, ¿no? Por los diferentes gobiernos en Brasil, en Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, que todavía sigue atravesando un momento bastante crítico. Pero de un tiempo a esta parte, esta situación está cambiando, sobre todo con la presencia de Jair Bolsonaro en el Brasil. ¿Cuál es el análisis que hace usted al respecto de esta coyuntura política? Ya para luego ingresar a hablar de los temas de fondo sobre la propuesta que tiene como político de derecha. Bueno, la verdad es que la hegemonía socialista ha estado en Latinoamérica, me atrevo a decir que en un promedio de 60 años. La mayor parte de los presidentes que hemos tenido en la Argentina, en Paraguay, en Venezuela, en casi todos los países de Sudamérica han sido socialistas, ¿no? De varios colores, obviamente. Y es sumamente importante este giro que se está dando hasta a la derecha, porque no se está hablando de un giro al neoliberalismo como podrían plantear algunos, sobre todo los que critican desde la izquierda a este movimiento, sino que en realidad es un giro de modelo económico que se está dando en Latinoamérica, con algunos actores políticos, pero el único que ha logrado éxito real en este sentido ha sido Jair Bolsonaro, quien abierta y claramente tiene una propuesta liberal de capitalismo de libre mercado dentro de una doctrina de derecha. Realmente es el único presidente en Sudamérica que es de derecha. Los demás tienen un tinte socialista de varios tonos y colores. Pero es importante lo que está sucediendo porque creo que la ciudadanía se ha dado cuenta de que el modelo socialista no puede funcionar bajo ninguna de sus formas, ni en dictadura, ni en democracia, ni en socialdemocracia como hemos tenido en los 90s, ni en estos modelos más radicales que son los socialismos del siglo XXI del Foro de Sao Paulo. Ahora, Andrés, ¿cuáles serían estas diferencias? Porque claro, muchas veces no entendemos sinceramente cuándo se habla de derecha, cuándo se habla de izquierda, y esto lo digo porque muchas personas tienen el concepto de que hoy no existen ideologías, de que no existirían izquierdas, de que no existirían derechas, porque básicamente los de izquierda pues que predican el socialismo no viven ese socialismo que predican, y aquellos que se autoproclaman como alternativa al socialismo, usted ya lo señaló, pues tampoco es que son tan diferentes de los socialistas. Entonces, si nos puede explicar cuáles serían esas diferencias entre la derecha y la izquierda real. Bueno, a ver, vayamos. Es un tema bastante complicado de que la gente entienda, no porque sea difícil, sino porque estamos muy adoctrinados con el socialismo. Mi esposa Lili Orellana, que es politóloga, ha hecho un trabajo sobre la academia, sobre las universidades, y ella ha descubierto que en Bolivia, es más, en casi ninguna parte de Latinoamérica se enseña capitalismo de libre mercado en la Escuela Austríaca de la Economía. Eso no se enseña en ninguna universidad, ni siquiera en las privadas de Bolivia.
Entonces ahí tenemos un grave problema porque todo lo que se enseña es socialismo, keynesianismo y todas las formas de la izquierda, socialdemocracia y incluso el marxismo puro que se enseña en las universidades. Es más, la única universidad en Latinoamérica que enseña el capitalismo de libre mercado es la Universidad de Marroquín de Guatemala. El resto de las universidades, San Andrés, San Simón, Gabriel René Moreno, la que quiera, ¿no? La Universidad de Tarija, la Universidad Católica Boliviana, ninguna universidad boliviana enseña el capitalismo del libre mercado ni las diferencias entre la izquierda y la derecha. Entonces a mí me costó bastante tiempo encontrar documentación, encontrar un escenario y datos teóricos al respecto porque no existen en Bolivia. Por ejemplo, libros de Rothbard, de Mises, de Hayek, de Jesús Huerta de Soto, de Miguel Ángel Bastos en Bolivia no hay ni en las librerías. Entonces, en ese escenario de ignorancia total de lo que significa el capitalismo del libre mercado, obviamente la izquierda ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Ha dibujado como le ha dado la gana. El boliviano promedio cree que lo malo es la derecha y lo bueno es la izquierda, ¿no? Entonces, como nadie quiere ser malo, nadie se declara de derecha. Y como todos quieren ser buenitos, entonces todos son socialistas. Pero resulta que la evidencia empírica, los resultados de la gestión de cualquier tipo de gobierno socialista son un fracaso. Entonces, ¿qué pasa ahí? La gente le dice, no, es que se han vuelto de derecha. Claro, si lo malo es la derecha, el fracaso de la izquierda obviamente se traduciría en un tema de derecha. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? La derecha propone un gobierno limitado donde se defiende la vida, la libertad y la propiedad privada, proclama el capitalismo de libre mercado en un escenario de libre mercado, obviamente, y eso es algo que en Bolivia no tenemos desde 1921, ciertamente. La derecha se basa fundamentalmente en el individuo, se respeta al individuo, a sus derechos individuales, a su propiedad privada. En cambio, el socialismo es colectivista, es igualdad. Entonces, el socialismo siempre anda buscando la igualdad entre todos, entre géneros, entre hombre y mujer, entre pobres y ricos. Entonces, son conceptos bien complicados de entender porque la igualdad, por definición, es un concepto que no funciona en los seres humanos. Los seres humanos somos maravillosamente diferentes. Entonces, por eso la derecha propone el capitalismo de libre mercado, o sea, basándose en la libertad del individuo, sin la injerencia del Estado. Por ejemplo, un gobierno de derecha no tendría Banco Central. Un gobierno de derecha no tendría Ministerio de Educación. Un gobierno de derecha no tendría Ministerio de Salud. Un gobierno de derecha no tendría Ministerio de Justicia, Ministerio de Transparencia. O sea, más de la mitad de los ministerios que hoy tiene un gobierno de cualquier parte de Latinoamérica no deberían existir en un gobierno de derecha. Entonces, por lo tanto, por definición, podemos definir, valga la redundancia, de que en Bolivia no hay gobiernos de derecha desde 1921. Claro que varios de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de la historia reciente han tenido algún atisbo, no de derecha más bien, sino de cierto tipo de correcciones de orden capitalista en cuanto a la economía, como por ejemplo el 21060, pero que peca de ser respetuoso y claro en el tema del Banco Central. Entonces eso ya le quita el escenario. Que si bien un poquito de líneas económicas capitalistas nos han salvado de la hiperinflación de la UDP, por cierto, un gobierno sumamente socialista, entonces quiere decir que funciona. O sea, hoy día tenemos que entender claramente de que lo malo no es la derecha ni lo bueno es la izquierda, sino que la izquierda plantea un modelo que es el socialismo, que por definición epistemológica es un modelo que no puede funcionar, así lo gobiernen ángeles caídos del cielo, no puede funcionar, porque simplemente por una razón muy sencilla, cualquier gobierno de izquierda, desde la socialdemocracia hasta el socialismo o comunismo más radicales, le quitan en todo o en parte al individuo la propiedad privada. Cuando no existe propiedad privada, no se puede tener los precios de los productos, bienes y servicios puestos de forma adecuada.
Y cuando no se tienen los precios puestos de forma adecuada por el mercado, entonces un sistema no puede calcular. Y cuando un sistema no puede calcular, se derrumba. Entonces ese es el problema del socialismo, al margen de que nos guste o no nos guste. Y la derecha, pues obviamente ha estado perdiendo por walkover. Entiendo. Y a mí me parece clara la explicación. Estamos conversando con Andrés Ortega, jefe nacional de Alianza. Él es político de derecha. Y estamos hablando justamente de derecha de manera libre. Y digo de manera libre, Andrés, porque comparto con usted el criterio de que este gobierno, sobre todo, creo, y muchos otros, han podido llevar adelante ese discurso de que, como usted lo decía, la derecha es mala. Hoy en día, candidatos de oposición no quieren y tampoco, me parece, tienen la decisión de migrar, digamos, hacia el otro lado, ¿no? Sino más bien continuar con los bonos, continuar con estas políticas que ellos consideran que son buenas. Entonces, en ese punto, desde ese punto de vista quería consultarle. Hoy tenemos, al margen de la ilegal postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, 8 candidatos. De los 8, muy pocos dan propuestas, y los que dan, digamos, como Víctor Hugo Cárdenas, que me parece por lo menos genera debate, pero por ahí con usted conversaba un poco a través de mensajes y me decía la propuesta no está bien planteada. Entonces la pregunta era, no tenemos candidatos de derecha, ¿no? No tenemos ninguno. Ninguno es de derecha ni se acerca a la derecha. Y por cierto, para ser estrictos con las definiciones, no puede existir un partido de centro derecha, no, eso no existe. O eres de derecha o eres de izquierda. Pero en Bolivia no tenemos ningún. Yo he sido candidato con Tuto Quiroga la última elección. Ha sido un error que yo considero que fue un error mío personal. Pero ahí me di cuenta de que realmente Tuto no es de derecha, no es liberal, no plantea el liberalismo, no. Él plantea que como Tuto Quiroga, como Carlos Mesa, como el señor Ortiz y varios otros creen que este modelo puede funcionar si ellos son los que lo dirigen. Y eso es pues un absurdo, porque ese modelo no funciona ni con ellos, ni con Evo, ni con nadie, porque no puede funcionar, como ya lo explicaba hace un momento, ¿no? Es un tema que la historia nos lo ha demostrado. Hay evidencia empírica de esa situación. Todos los modelos socialistas siempre han llegado al desastre, porque, incluso en Europa, ¿no? Porque ya hemos visto cuáles son los temas. Es un modelo que no puede calcular. Por lo tanto, hay mucho buenismo, mucho gasto del Estado. Entonces, todos los candidatos que tenemos en el país, inclusive senadores y diputados, concejales, ellos creen que si ellos gobernaran, sí funcionaría, ¿no? Y así estamos ya más de 100 años en el mundo, creyéndonos que cada uno de nosotros es realmente tan inteligente y tan brillante que con nosotros sí va a funcionar ese modelo. Y no puede funcionar. Entonces, ese es el problema general de la oposición. Andrés, usted señalaba que un gobierno de derecha anularía varios ministerios, entre ellos de educación, de salud, de transparencia, y seguramente el oyente dice, pero ¿cómo si esos son los ministerios que regulan básicamente, entre comillas lo digo, el buen funcionamiento de la educación, de la salud y de, no sé, de transparencia, corrupción, cuando, claro, la realidad es que estos mismos ciudadanos, pues nos quejamos de que la salud, la educación y el tema de la transparencia están fallando en el país. Pero aún así quiero y me animo a preguntarle, ¿cómo propondría la regulación del Estado? Bueno, en realidad esa es la diferencia fundamental en segundo término de un gobierno de derecha. El gobierno de derecha no regula. Deja que el ciudadano regule, ¿no? Deja que el mercado regule. Y el mercado no solamente son los vendedores, el mercado son los vendedores y los compradores. El mercado son los que ofertan y los que demandan. El mercado es muy duro en las regulaciones, por cierto, muchísimo más que el propio Estado. Bueno, ciertamente el Estado genera muchos problemas en la ciudadanía justamente por regular. El problema del transporte público en cualquier ciudad de Bolivia es un problema muy grave porque es una de las actividades más reguladas que hay en el país, porque ahí regula la aduana, regula impuestos internos, regula la alcaldía, o sea, todo está regulado y no hay oferta y demanda posible en el transporte público. Por lo tanto, en términos de inversiones, nadie va a invertir en mejorar sus unidades de transporte, en mejorar la calidad de servicios, si no puede cobrar más. Y ahí está la pregunta, ¿por qué
el alcalde puede decidir que el transporte público cueste $1, $2, $3 o lo que fuera. ¿Por qué? O sea, ¿quién es él? ¿Por qué no regula el alcalde, por ejemplo, los sueldos de todos los funcionarios públicos de la alcaldía y que diga qué tal si todos los funcionarios públicos hagan bien, hagan mal, sean buenos, sean malos, importantes, no importantes, y todos ganen 3,000 bolivianos? A ver si le gustaría a los funcionarios que trabajan ahí, por ejemplo. No creo que hagan, ¿no? Porque regulan a otros. Uh-huh. Y el problema de la regulación del mercado, del Estado, es que sus criterios son absolutamente políticos. En cambio, cuando es el ciudadano el que regula por calidad, siempre. Entonces, por ejemplo, o sea, el precio en el mercado libre se define en un libre acuerdo entre las partes. Eso quiere decir que usted quisiera cobrarme más, yo quisiera pagarle menos, pero ambos decidimos llegar en un punto intermedio que satisface ampliamente a los dos lados. O sea, en el mercado libre ambas partes salen ganando. Siempre. No hay caso en que alguien pueda perder, porque hay mucha oferta y mucha demanda, ¿no? Solamente cuando hay monopolios del Estado, por ejemplo, la educación. La educación es un fracaso en Bolivia, inclusive la privada, porque es un monopolio del Estado donde el Estado fija todas las reglas, inclusive para los particulares. Entonces ahí tenemos una ineficiencia abismal. Obviamente estos ministerios son creados a la sombra del manifiesto comunista. Entonces, seamos bien didácticos con la ciudadanía. Cualquier boliviano que no me crea, vaya a leer el capítulo 2 del manifiesto comunista, donde están los 10 puntos famosísimos del manifiesto comunista, donde plantea una serie de propuestas de administración del Estado. Y si hacemos la analogía con las propuestas de los partidos políticos de Bolivia, podemos decir que desde 1938 todos los políticos bolivianos ofrecen eso. Una idea que aparentemente es buena en el fondo, cuando explicamos los de derecha, los que proponemos el capitalismo del libre mercado, explicamos la libertad en la aportación de armas, ¿no? Es parte de un contexto de seguridad, porque la tarea fundamental del Estado, bajo un gobierno de derecha, es brindarle, bueno, en realidad la única tarea es brindarle seguridad y justicia a la gente, y nada más. Entonces, en esa lógica, lo que tendríamos que explicarle a los ciudadanos es que hay que tomar todo un proceso de reingeniería para que la policía sea diferente, para que los juzgados sean diferentes, para que la gente pueda tener la posibilidad de portar armas, pero es parte de un proyecto. Es parte de decirle que vamos a inventar unas nuevas policías, no una sola, sino varias policías para cada ciudad, para cada departamento, para cada estructura, para que nos brinden seguridad y justicia, para que la policía no esté a órdenes del poder político investigando la vida de los diputados, de los opositores y que estén dándoles poder para hacer lo que les dé la gana, sino que realmente hagan la tarea de defender al ciudadano en sus derechos. Entonces yo no puedo sacar de un proyecto grande y serio un elemento que es el más débil de presentar en la forma en que lo ha presentado Víctor Hugo Cárdenas, porque a mí me ha parecido un tema de demasiado oportunismo, pero descontando de que ha sido con una falta de capacitación ideológica muy fuerte, porque la idea es que sí, podamos tener armas, cualquiera de nosotros, porque en Bolivia hoy día los únicos que tienen legalmente la aportación de armas son las autoridades del gobierno, o sea, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y los delincuentes, porque obviamente son delincuentes, pues los delincuentes no piden permiso, no registran sus armas, no tienen que pasar exámenes, se consiguen un arma y asaltan. Y eso va a pasar sin ley, con cualquier forma. El delincuente siempre va a buscar la forma de tener su arma, aunque regulemos espectacularmente, cosa que es imposible de hacer, ya se ha dado en varios países del mundo. Si vemos en Estados Unidos, por ejemplo, los estados que tienen más regulaciones sobre la tenencia de armas son los estados que tienen más problemas de tiroteos, más problemas de armas. ¿Por qué? Porque los delincuentes saben que donde están yendo todos los demás están desarmados. En cambio, en un lugar donde la gente sabe que que los que vas a atacar o vas a robar
probablemente puedan tener un arma, entonces la tasa de delincuencia baja enormemente. Pero hay que explicarlo, pues, además, asumiendo que uno es de derecha liberal. No solamente porque se le ha ocurrido una buena idea a Víctor Hugo Cárdenas, lo plantea de la peor manera posible y se hace dar paliza por los del gobierno y sobre todo por los de la oposición, porque obviamente los de la oposición no quieren que esa idea buena, mal explicada, pueda destacar en la propuesta política, y le dan palo, porque es fácil darle palo al que no se ha preparado, al que no tiene cabal conocimiento del liberalismo y al que no tiene una propuesta seria al respecto de la seguridad de la gente. Andrés, justamente le comento que acá en Tarija el día lunes hubo un asesinato con arma de fuego. Un sujeto ingresó a un local de expendio de bebidas alcohólicas entre 5 y 6 de la tarde y disparó en la cabeza de un joven que hoy básicamente se encuentra con muerte cerebral. Eso como un dato le cuento. Y luego el otro hecho justamente también con armas de fuego que conmocionó al mundo recientemente es el tiroteo en Brasil, en una escuela donde, si no estoy mal en las cifras, ya se han registrado 5 personas fallecidas. Me parece que subió a 8 el número, por lo menos el último reportaje que yo tuve acceso. Entonces uno ve estas cosas y claro, se pregunta, ¿realmente es una buena propuesta el portar armas de fuego para que cualquier ciudadano pueda portarlas? Claro, en realidad el problema es que lo vemos al revés, ¿no? Porque al Estado le encanta regular, el Estado quiere regularte, el Estado te va a prohibir usar armas, porque en Venezuela, por ejemplo, está total y absolutamente prohibido el uso de armas de fuego y los que están realmente fregados son los ciudadanos de a pie, porque los delincuentes en Venezuela no tienen ningún problema en conseguir armas y el Estado, obviamente, con las armas que le da la ley, empieza a dispararle a los propios ciudadanos. Esa es la lógica de la izquierda, por eso le quita a la gente la posibilidad de tener armas de fuego, porque le quita la posibilidad material de la autodefensa. Nosotros somos de derecha liberal, defendemos el principio de la vida. O sea, nosotros creemos que el ser humano solamente tiene 3 derechos: a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Obviamente, ¿cómo voy a poder defender mi derecho a la vida si no tengo policía, si no tengo juzgados, si no tengo a nadie que me defienda? El primer paso, obviamente, es que yo mismo me pueda defender. ¿Y cómo me voy a defender si yo no tengo armas y el asaltante tiene las armas que le den la gana? El problema es que siempre hay estos grupos de gente de la izquierda que dicen, ve, ahí está, ves, ahí está, ahí en ese país está permitido las armas de fuego y mira lo que pasa. No, es al revés, los datos los manejan mal. Reitero, en Estados Unidos, vean las estadísticas, los estados donde hay más balaceras, más tiroteos en escuelas, son los estados donde hay muchísimas más regulaciones para la tenencia de armas que en los otros estados donde no está tan regulado. Y por otro lado, no se le da un arma a cualquiera, por cierto. Pero también hay otro tema. El tema es que hay que entender esto como una parte de un todo. O sea, si yo no hago una reingeniería de la Policía Nacional, si yo no hago una reingeniería del ejército, si yo no hago una reingeniería de las leyes, de la justicia más que de las leyes, entonces, ¿cómo voy a poder solamente usar un elemento? O sea, esto es en combo. O se arregla todo o no se puede introducir los otros elementos. Ciertamente, le digo, es un tema engorroso entrar en este tema porque ahí siempre dicen, no, le echan la culpa al que tiene, pero pongámonos bien claros. Los delincuentes, aunque esté prohibido, van a conseguir armas, siempre, en cualquier forma. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer si no hay policía? Y lo peor, si no hay leyes que puedan castigar a los culpables. Andrés, mire, porque nosotros estamos realmente conscientes de ese tema. Se nos está yendo el tiempo y básicamente tenemos un minutito más para poder culminar la entrevista y quiero de antemano comprometerle para que podamos seguir conversando porque hay otros temas que me interesaría mucho tocar con usted. Pero antes justamente de ir cerrando, quería preguntarle algo más sobre el tema de la propuesta de Víctor Hugo Cárdenas. Alguien le decía en los comentarios si las mujeres que son víctimas de violencia van a portar armas por ser víctimas de violencia, entonces en esa lógica los niños también tendrían que portar armas de fuego. Y Víctor Hugo Cárdenas decía, en un futuro habría que analizar esa posibilidad. ¿Qué opina usted? Ese es el problema de nuestro amigo Víctor Hugo, pues que le ha dado una flojera intelectual, no lee, no se prepara, no estudia. O sea, si vas a proponer una cosa liberal,
tienes que asumir que eres liberal y estudiar todo lo que el liberalismo plantea. Obviamente el problema de no es que la gente tenga armas o no tenga armas. El tema que nosotros precautelamos desde un punto de vista ideológico es la violencia en una sociedad, ¿no? ¿Cómo se elimina la violencia de la sociedad? Porque obviamente si vamos a asumir que aquí todos vamos a estar indefensos, pues obviamente todos tienen que estar armados. Si no va a haber ley, si no va a haber justicia, si no va a haber jueces ni fiscales, ni nada como que está pasando, entonces la única salida es la autodefensa. Pero entonces, ¿cómo solucionamos el problema de fondo si es que no estamos en un escenario de castigar realmente a los malvados, a los que cometen delitos? Independientemente que sean nuestros amigos o nuestros vecinos, nuestros parientes o lo que fuera, o personas que el socialismo es bien cruel en este tema porque te dice que los delitos son ocasionados por personas que son víctimas del capitalismo. Por lo tanto, el problema no es la víctima, o sea, el asesino, el delincuente, no es la víctima, no es el victimario, sino es más bien la víctima de la sociedad. Y después lo andan sacando de la cárcel porque no es un lugar adecuado para poder mejorar su condición. Eso no es verdad. Los de derecha planteamos una cosa muy sencilla. Nosotros no creemos que las cárceles sean para rehabilitar a nadie. Nosotros creemos que las cárceles son para castigar. Y si alguien comete un delito, debe ir preso. Los años, meses o semanas que dicte la justicia. Si eso no pasa, van a volver a delinquir. Si no saben que, o si saben que se les va a perdonar las penas, se les va a condonar, van a estar condenados a 20 años y van a salir al 5º año, entonces van a reincidir, pues. La gente tiene que saber claramente de que quien cometa un delito debe estar dispuesto a pagarlo. Si eso no pasa en el país, de nada sirve tener armas o lo que fuera, porque vamos a seguir en el mismo problema. Uh-huh. Lo que hay que hacer es una reingeniería estructural de la justicia y de la seguridad en el país. Y obviamente don Víctor Hugo no sabe, pues, no lo va a hacer porque no tiene idea. Tiene una flojera intelectual que le impide reconocer que debe estudiar, ¿no? Andrés. Y eso es algo que aunque hayamos participado en muchos estudios, uno siempre queda con que no sabe mucho, hay que aprender siempre.